Paz a vosotros, hermanos, a todos los hermanos que nos estén viendo o que nos vayan a ver en cualquier hora del día. Les mando un saludo de bendiciones. Que Dios siga estando con nosotros en estos momentos difíciles, hermanos, y que Dios siga dándonos de su Espíritu Santo para poder seguir esperando en Él, hermanos. Les saludo desde su casa de todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Castro, ministro por la gracia de Dios y pastor de la iglesia Emmanuel. Y seguimos esperando, hermanos, el tiempo apropiado para poder reunirnos. Seguimos esperando el tiempo apropiado para poder continuar con los servicios en la iglesia. Por lo pronto lo vamos a estar haciendo desde esta parte, desde este modo, hermanos, en el que nos hemos visto en la necesidad de ir aprendiendo, aunque es un poco desconocido para nosotros el transmitir desde nuestros hogares y que los hermanos nos estén viendo desde sus hogares, pero bueno, para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos. Que Dios siga protegiendo a todas nuestras familias, a todas nuestras iglesias. Y en esta tarde, hermanos, este comentario de la escuela sabática número 6, yo quiero comentar con ustedes esta hermosa escuela número 6 que se titula El Justo. Hermanos, esta escuela sabática es eminentemente muy evangelística, presenta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente presenta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino explica de una manera muy a fondo, hermanos, lo que es el evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, especialmente, hermanos, la santidad de nuestro Señor Jesucristo, la forma en cómo Él se presentó en el mundo y cómo estuvo en el mundo para poder darnos a nosotros la salvación. La escuela se titula El Justo. Y esta escuela, hermanos, nos va a explicar muchas cosas y nos va a dar la pauta a poder entender aún más lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que les invito a todos, hermanos, a que nos pongamos a meditar en esta escuela y nos pongamos, hermanos, a ver el alcance del evangelio a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en nosotros, siendo Él justo. Si Él no hubiese sido justo, hermanos, no hubiese podido alcanzar para nosotros la salvación. En alguna ocasión que estuvo Juan el Bautista, expresó del Señor Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una información muy hermosa en la Biblia que explica la justicia de Cristo. Esa justicia, hermanos, que cuando nosotros creemos y aceptamos su sacrificio, esa justicia se adhiere a nosotros. Esa justicia, a través de la fe, nos la adhiere a nosotros, y en el momento en el que Él sube al madero, hermanos, allí Él muere por nosotros. Entonces es un hermoso intercambio que tiene el creyente en Cristo. Un intercambio, hermanos, que proviene del plan de salvación de nuestro Dios para nosotros. Es hermoso que nosotros, a través de la fe, al momento de creer en Cristo, la justicia de Él y la capacidad de estar sin pecado en este mundo se adhiere a nosotros. Y cuando Él sube a la cruz, el sacrificio, el castigo, que deberíamos de recibir nosotros, lo recibe Cristo. Es decir, Cristo es un sustituto para nosotros. Cristo es aquel Cordero
que es tomado e inmolado en nuestro lugar. Y nosotros, a través de ese sacrificio, creer y aceptar su sacrificio, entonces somos objeto de la bendición de Dios, y solo de esa manera Dios puede perdonar nuestros pecados. Entonces esta lección nos va a explicar ese asunto, y en esta tarde les invito a que, si usted no tiene otra cosa mejor que hacer, estudie con nosotros, estudie conmigo. El texto que tenemos de entrada es: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es muy interesante que nos llevemos en mente siempre la justicia de Cristo y el adjetivo calificativo para el Salvador, que es Cristo el justo. Juan lo dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Precisamente Él es nuestro abogado porque fue justo. Y tenemos 3 lecturas bíblicas que me gustaría leerlas y que ustedes las escuchen. Voy a leer las citas bíblicas. Una se encuentra en el libro de Mateo capítulo 3, del 15 al capítulo 4, versículo 4. Otra se encuentra en Lucas 22, 39 al 46. Y otra se encuentra, hermanos, en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Entonces, llevémonos en mente esta lección, y el título de nuestra lección es El Justo. Y solamente voy a hacer un comentario acerca de esta escuela sabática. Bien, voy a leer las citas bíblicas. Ustedes me acompañan a escucharla. Dice la primera cita bíblica así. Mateo 3:15 al 17 dice: pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 4, del 1 al 5. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 22, 39 al 46. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró y diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantáis y orad, porque no entréis en tentación. Siguiente cita bíblica: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Romanos capítulo 3, versículo 26. Miren lo que dice Pablo acerca de la justicia de Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Vea cómo Pablo habla de Cristo, haciendo referencia a que Él es la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vea, hermanos, la justicia de Dios manifestada en Cristo, pero no para todos, sino para los que creen en Él. Es decir, para los que tienen fe de que Él realmente es el Salvador del mundo. Esto es a través de la fe. Este tema, hermanos, tiene muchas partes que comentar. Pero vamos a tratar de no salirnos del tema y agarrar solamente la justicia de Cristo, o hablar de la justicia de Cristo. Es muy interesante, hermanos, que como cristianos y como seguidores de Cristo entendamos que la justicia que Él tuvo en la tierra es fundamental. La justicia de Él representa la justicia de Dios. Y
esa justicia la testifica la ley. Vea qué hermoso y qué profundidad tiene el apóstol Pablo cuando habla de esto. Vuelvo a leer ese pasaje bíblico. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Vea, había una justicia en la ley. Allí hay una justicia. Es la ley de Dios. Pero aparte de esa ley hay otra justicia. Y esa justicia la representa Cristo. Viene a manifestar la justicia de Dios en nosotros. Esa justicia testificada por la ley y por los profetas. Es decir, ellos hablan de la ley. La ley es Cristo, los profetas son Cristo. Cristo, hermanos, es el justo. Y el que cree en esa justicia, entonces es justificado. Dice el versículo 23, vea qué tan hermoso dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Vea, la palabra justicia, justificado, justo, son sinónimos que se manejan en la Biblia, en el Evangelio. Son palabras iguales que tienen que ver con la justicia de Dios, con la justicia del Padre. Entonces somos justificados, es decir, dados por justos delante de Dios. Debemos de creer verdaderamente que si hemos creído en Cristo, Cristo nos ha justificado, Dios nos ha justificado y ahora entendemos que somos justos delante de Dios. Somos justos no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios manifestada en Cristo. Entonces, el creyente se convierte en un justo por adhesión, por fe. Porque por fe somos salvos. Porque si somos justificados por Dios en Cristo, cuando Él murió, entonces verdaderamente nosotros somos justificados. Y entramos en la justicia de Dios. Y Cristo viene a nuestras vidas y nos justifica, es decir, estamos hablando de que Él es justo. Tenemos que manejar mucho este asunto para poder comprender el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo lo representa su santidad, hermanos. El Evangelio de Cristo lo representa la justicia de Él que cumplió delante del Padre. Ahora nosotros por fe somos justificados y somos llamados a la justicia de Él también. Ya no estamos inmersos en el pecado. Ya somos justificados. El pecado nada tiene que ver con nosotros. Ahora somos habilitados para tener justicia por el Espíritu de Dios. No porque nosotros podamos ser buenos por sí solos, sino que la justicia de Dios nos da la capacidad a través del Espíritu de permanecer justos. Mire cómo sigue diciendo el apóstol Pablo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia en los pecados pasados. Piense usted, hermano, hermana, ¿cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántos hombres y mujeres han pasado? ¿Cuántos pecados se han cometido y en el nombre de Cristo han sido cubiertos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos años lleva el Evangelio? ¿Y cuántas almas se han salvado de la muerte eterna? ¿Y cuántas almas se van a seguir salvando por la predicación del Evangelio? Pero tenemos que hablar del Evangelio de la justificación. Es decir, un Evangelio en el cual el Hijo de Dios justo viene a morir por nosotros y da su vida por nosotros y muere en la cruz. Y allí nuestro pecado, nuestro castigo, Él lo recibió y nos cubre de su justicia. Y somos llamados a su justicia. No somos del mundo, hermanos. Somos y pertenecemos
a Dios, porque nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Ya no participamos del pecado, ya no somos los hombres y las mujeres que practicaban el pecado. Ahora tenemos una fe y tenemos un Salvador justo que nos ha llamado a la justicia. Y por eso el Hijo de Dios tuvo que ser justo, cumplir con la justicia, para que de esa manera pudiera ser válido el sacrificio que Él hizo en la cruz. Mire lo que dice el comentario de la escuela sabática. El ministerio de sanidad y predicación de Jesús condujo a los discípulos principalmente a la justicia de Dios. Todo ministerio ahora, todo lo que hacemos, hermanos, y toda predicación nos va a conducir como discípulos a la justicia de Dios. Somos justicia de Dios en Cristo. Somos justificados por la sangre de Cristo y somos llamados a santificación. Cualquier otro evangelio que no hable de la justicia de Cristo y de el llamamiento nuestro hacia la santificación no es el evangelio de Cristo. Alabamos a nuestro Dios porque envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Pero murió como justo. Él cumplió la ley cabalmente. Y habló de cumplirla. De ya no pecar, decirlo de otra manera, como lo quiera decir. Pero tenemos que decirlo. El evangelio es puro, es santo, hermanos. Es un llamado a la santidad. Sigue diciendo el comentario bíblico de esta escuela sabática. Dice, esta se encuentra en el corazón mismo de su reinado. También es el centro de la identidad de Jesús y la razón de por qué buscar la justicia del reino de Dios es buscar al mismo Cristo. Vamos detrás de un reino, hermanos. El reino de Dios. Y dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Donde quiera que veamos el evangelio nos va a hablar de la justicia. Si hay un evangelio que nos hable de salirnos de la justicia, ese no es el evangelio de Cristo. Es el llamamiento similar. Es el propósito similar que tuvo Cristo cuando estuvo en la tierra, hermanos. La justicia de Dios, manifestada hoy en este tiempo a través de Cristo y también manifestada a través de nuestro llamamiento. Dice, desde el bautismo hasta su muerte, la justicia llenó su ser. Para Juan el Bautista, la intención de cumplir toda justicia fue clara desde el principio. Al final en la cruz, un centurión vio y exclamó, verdaderamente este hombre era justo. Vea, los pecadores miraron en Cristo al justo de Dios. Los pecadores, hermanos, ese hombre curtido de ver hombres que morían, vio al Hijo de Dios en la cruz y dijo, verdaderamente este hombre es justo. Y ese es un ejemplo para nosotros. Es una guía para nosotros. Los más pecadores deben de ver en nosotros a alguien que sigue a un justo. Porque nosotros ahora representamos la justicia de Dios. Porque representamos un ministerio. Representamos una vida entregada a Cristo. Una vida que hable del reino de justicia. No el reino de maldad. Esta escuela nos muestra que siendo justo el Hijo de Dios, ahora el llamamiento de nosotros es ser justos y que los pecadores puedan ver en cada uno de nosotros esa justicia. Como este centurión miró en el Hijo de Dios la justicia y dijo, este hombre verdaderamente es justo.
Sigue diciendo el comentario bíblico, hermanos, cuando los apóstoles miraron hacia atrás, después de la crucifixión y resurrección, este rasgo se destacó como una definición de su persona y de su trabajo. Él es el justo. Jesucristo el justo. Este atributo definitorio ata a Jesús a su destino. Él exclusivamente calificó para ser reconciliador, príncipe de paz de Dios, a través de su muerte en la cruz. Su completa existencia y ministerio apuntan hacia esa meta. Él lo sabía y lo enseñó. Para esto he llegado a esta hora, según Juan 12:27. El Nuevo Testamento insiste en que Jesús estuvo sujeto a todas nuestras tentaciones. Sin embargo, no se rindió ante ellas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es algo extraordinario en el Evangelio, hermanos. Esto es algo que no tiene comparativa y que tenemos que entenderlo del Evangelio. El Hijo de Dios estuvo sobre la tierra y fue tentado como todos nosotros, pero sin pecado. Cuando dice esto en la Biblia, hermanos, dice que el Hijo de Dios fue un hombre común que recibió las tentaciones que nosotros estamos hoy recibiendo, y que Él venció toda tentación, y que por eso, precisamente por eso, nosotros tenemos al lado del Padre a alguien que nos entiende, alguien que sabe lo que estamos pasando, alguien que sabe nuestros enojos, nuestras tristezas, alguien que entiende de primera mano nuestras debilidades y que sabe lo que estamos sintiendo en los corazones. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos miedo, cuando tenemos tentación. Porque fue tentado en todo, dice Pablo, pero fue justo. Hermanos, es conveniente que nosotros revisemos una y otra vez que no estamos solos en nuestras debilidades, que no estamos solos en nuestros dolores, que no estamos solos en nuestras tristezas y en los llantos, que no estamos solos en la tentación, que está Cristo con nosotros, que conoce nuestras debilidades y sabe lo que estamos sintiendo. El Evangelio es algo que llega a nuestros corazones, de un hombre que vivió en la tierra, que sufrió como nosotros, alguien que me entiende al fin. No necesitamos psicólogos nosotros, sino necesitamos creer que el Hijo de Dios está a la derecha del Padre y que sabe perfectamente lo que estamos pasando. Esto nos da ánimo, nos da fe para seguir adelante, porque tenemos al Hijo de Dios, al sumo sacerdote, que se compadece de nosotros, porque Él sufrió lo mismo que nosotros. Fue tentado en todo, dice Pablo. Y esto es fantástico.
Para eso vino el Hijo de Dios, a ser justo, a soportar los mismos problemas, a permanecer justo y a morir de esa manera por nosotros. Sigue diciendo el comentario: el justo es un hombre como nosotros en todo sentido, pero uno en quien el pecado no ha dejado una marca y no tiene parte en él. Aquí encontramos la lógica básica para la expiación en toda su extensión, es decir, lo que Cristo ha alcanzado por nosotros en su muerte. Las próximas lecciones examinaremos algunas de ellas, pero la justicia es central en cada una. Él es el Salvador, debido a que es nuestra sustitución representativa, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos. Es un intercambio fantástico al tener fe en nosotros. El justo padeció por los injustos. Es decir, el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. La pena de muerte la sufrió Él. Y ese sacrificio fue válido por cuanto Él se subió a esa cruz justo. Entonces, su justicia se adhiere a nosotros al tener fe nosotros en Él. Y la muerte Él la recibe en nuestro lugar. Es una sustitución de su justicia y de la justicia de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios tiene que permanecer fiel a su palabra y justo también. Él no puede perdonar a los pecadores así nomás como así. Puede perdonar si hay alguien que expía esos pecados, que recibe el castigo. Y dice Isaías que Dios quiso quebrantarlo por nosotros. Pero en el plan de salvación, el Hijo de Dios debería de permanecer justo. Y es así como se satisface la justicia de Dios en Cristo. Sigue diciendo el comentario: este es el Evangelio de Cristo y el poder de la salvación de Dios. En ella la justicia de Dios es revelada y nosotros somos justificados por Él. En el trimestre pasado aprendimos que la justicia, la fidelidad y la salvación de Dios son una terminología de pactos interrelacionada. Ellas comunican su amor y compromiso a la relación con su pueblo, para lidiar con la maldición y restaurar la bendición. Sin embargo, la relación es recíproca. Vean lo que dice esta parte. El pacto de Dios es recíproco con nosotros. Cuando creemos en Cristo, hermanos, aceptamos su salvación. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero también lo aceptamos como nuestro Señor. Y ahí se vuelve recíproca la salvación. Es decir, Dios pone a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Pero también nosotros tenemos un llamamiento de justicia, de santidad, para permanecer justos. Por eso es recíproca la salvación. Punto y aparte. Los que estaban divididos se unen en Cristo. Ese es el mensaje de la reconciliación. Estábamos alejados de Dios, sin promesas, sin Dios, sin patria. Pero a través de Cristo viene la unidad al Padre, a través de su sacrificio. Ese es el mensaje de la reconciliación. Jesús no conoció pecado, murió por todos para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, según Corintios capítulo 5, 14. De Dios a Jesús, a su pueblo, a través de la reconciliación, la justicia nos define a todos. La justicia de Dios, hermanos.
Porque Cristo fue justo. Por eso es la justicia de Dios. Él es nuestra expiación. Él elimina el pecado a través de su sacrificio. ¿Sí? La primera pregunta, hermanos, tenemos solamente 3. Las voy a comentar. Dice, ¿cuál es el significado de que Jesús como tentado y como justo en los evangelios? Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Cuál es el significado de Jesús como tentado y como justo en los evangelios? Tenemos 4 textos. Pero miren, hermanos, es muy significativo que siempre que se menciona la justicia de Cristo en las tentaciones, se menciona a nosotros también como que somos hombres que somos tentados en este tiempo, pero que Cristo también fue un hombre y fue tentado. Pero Él fue justo. Hay muchas cosas que sacar en este asunto de tentado, pero justo. También entendemos que Cristo fue tentado, que padeció, pero siguió siendo justo. Es decir, el hecho de que Cristo no haya pecado lo convierte en el Cordero adecuado para poder expiar nuestros pecados. Y el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros, justo. Dios recibe esa justicia y ese castigo. Y a nosotros nos libra por haber creído precisamente en la justicia de Cristo. Así es que toda justicia se cumple. Dios sigue siendo justo porque alcanza al pecador, puesto que hay un hombre que se sacrifica por todos y nos lleva a la justicia de Él, y entonces somos justificados en Cristo. La siguiente pregunta es: ¿por qué la justicia de Cristo es clave para la expiación y reconciliación? Es interesante, hermanos, que podamos entender que si la justicia de Dios no hubiese sido manifestada en su cuerpo, no hubiese, hermanos, aceptado el sacrificio como bueno. Tengo una cita bíblica, hermanos, que quiero leerla, que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mira cómo dice este pasaje bíblico. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Dios hace un intercambio. Entrega a su Hijo justo por los injustos. Y entonces los injustos tenemos la capacidad de poder estar reconciliados con el Padre, precisamente a través de la justicia de Cristo. La última pregunta, hermanos, dice: ¿qué es la justicia del pacto y cómo es correspondida totalmente en Cristo? Si ustedes se recuerdan, Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí. Y el pacto tuvo como base los 10 mandamientos. El pueblo de Israel quebrantó ese pacto. Y todos los hombres quebrantaron ese pacto. Es decir, no hay nadie que pueda observar la justicia.
es cuando Dios muestra su fidelidad y muestra su misericordia. Y ahora establece un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es Cristo. Es decir, Dios muestra su amor nuevamente para con los hombres. Y ahora hay otra justicia aparte de la ley. Y esa otra justicia la representa Cristo. Y si nosotros tenemos fe en ese llamamiento, en Cristo, en ese pacto, entonces vamos a entender que Dios muestra su fidelidad y manda al Cordero, que es su Hijo, y muestra su amor dando a su Hijo en sacrificio por todos nosotros. Y ese sacrificio es válido porque Cristo permaneció justo. Pero ahora, hermanos, nosotros somos llamados a la justicia de Dios. Y es aquí donde quiero terminar con este punto, hermanos. Dios nos llama a la justicia. Dios nos llama a la santidad. No nos ha limpiado de nuestros pecados para que volvamos al pecado. No podemos hablar de Dios y ser hijos de Dios y vivir de la misma manera que vivíamos antes. Pero tampoco podemos estar sin pecado si no tenemos el Espíritu de Dios. Dios ha dejado un maravilloso plan. Ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pablo dice: fortaleceos en la fuerza del Señor. Y esa fuerza es el Espíritu de Dios. Ahora el ministerio del Espíritu Santo es capacitarnos para poder ser justos. El Espíritu que proviene del Padre y el Espíritu que proviene del Hijo. El Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Somos llamados a permanecer justos como lo hizo Cristo. Solo de esta manera vamos a poder llevar el Evangelio. Solo de esta manera podemos hablar de un verdadero Evangelio. Hermanos, es el momento de reflexionar. Hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios nos está llamando a un cambio, a un evangelio que vivamos desde dentro de nuestro corazón hasta afuera. Que entendamos que Cristo fue justo y que es el mismo llamamiento para nosotros. La justicia de Dios en nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos siga cuidando.